La pregunta que me hizo un usuario, Tolerancia Cero, así se llama, es sobre una mitzvah que en hebreo se llama ribis o neshech. Ribis quiere decir intereses. Neshech literalmente quiere decir una mordida. Porque la idea del interés, cuando una persona presta a otro y le cobra intereses por ese préstamo, es como que va mordiendo, como un perro que va mordiendo todo el capital de esa otra persona hasta que lo deja básicamente en cero, vacío. Así que la pregunta es, ¿de qué se trata esta mitzvah? Y más aún, hay un versículo en la Torá que dice que un judío no puede prestarle a otro judío con intereses, pero sí puede prestarle a un gentil con intereses. Entonces tenemos que entender de qué se trata esta cuestión. Primero, a modo de introducción, una pequeña introducción, los judíos tienen fama de usureros y que prestan dinero y que toman beneficios de los demás y cobran intereses, etc. Para entender de dónde sale esta fama, brevemente por lo menos, tenemos que entender que en general a lo largo de la historia y principalmente en la Edad Media en Europa, el pueblo judío tenía prohibido tener posesión, o sea, poseer tierra. Por lo tanto, el pueblo judío no podía dedicarse a la tierra. ¿Por qué? Porque de tanto en tanto, muy frecuentemente, los echaban de ciudades, los masacraban, los expulsaban de países enteros. Incluso, es famoso, hay varias épocas famosas, tenemos la expulsión de Inglaterra en el año 1290, la expulsión de Francia en el 1394, hubo previas expulsiones, pero definitivamente en 1394, la expulsión de España en 1492, y en el medio y antes de esto también hubo de vuelta varias expulsiones de diferentes lugares. Por lo tanto, el pueblo judío estaba forzado a dedicarse a algún trabajo que rápidamente se lo pueda llevar para irse a otro lugar, porque lo echaban de donde estaba, o lo masacraban, tenía que escaparse, etc. Por eso los judíos se dedicaron históricamente al comercio, mercaderes, y a la usura, porque era sencillo llevarse una bolsa con dinero a otro lugar y ya está. Esto es como explicación de por qué está esta fama, esta cuestión. Es como decirle a un chico que haga una cosa, y cuando el chico hace eso, uno lo castiga porque hizo eso. Es decir, la historia de la humanidad, más allá de las críticas o no, no importa ahora, pero la historia de la humanidad llevó al pueblo judío a dedicarse a ser comerciantes y a dedicarse a ser usureros, para bien y para mal. Ahora bien, terminada esta introducción, tenemos que entender de qué se trata esta mitzvah, este precepto de no prestar con intereses. En términos sencillos, un judío tiene prohibido prestarle dinero a otro judío y cobrar intereses. Es una mitzvah, es un precepto positivo, incluso es la mejor forma de ayudar a otra persona, darle un préstamo. Pero en ese préstamo está prohibido cobrar intereses. Y en esto hay montones de detalles, es bastante complejo. Hay intereses fijos de la Torá, hay intereses rabínicos, hay intereses incluso de adelantar los intereses, atrasar los intereses, diferentes formas de cobrar intereses. O sea, está todo esto prohibido. Ahora bien, ¿cómo se entiende ahora que sí está permitido? E incluso hay una discusión entre nuestros sabios. Maimónides, el Rambam, dice que es una mitzvah, es un precepto positivo prestar a un gentil con intereses. Nachmanides, el Rambam, unos años después, explica que en realidad esto no es una mitzvah positiva. O sea, uno no tiene que ir corriendo a buscar un gentil para prestarle intereses y con esto cumplió un precepto. No es así, de ninguna manera. Nachmanides explica que de esto se aprende que hay una prohibición muy fuerte de prestarle a un judío con intereses. Vos querés prestar a un gentil con intereses, está permitido, dice Nachmanides, pero es extremadamente grave prestarle a un judío con intereses. De vuelta, para que quede claro, es extremadamente grave prestarle a un judío y cobrarle intereses. Ahora bien, el por qué está permitido cobrarle a un gentil intereses, el Sefer HaMitzvot, Sefer HaChinuch, el libro de la educación que explica las mitzvot de acuerdo a la opinión de Maimónides, él explica, incluso menciona ahí que Nachmanides dice que no es así, pero uno sigue la forma de enumerar las mitzvot de Maimónides, esto es lo que él dice, por eso le explica esta mitzvah de esta manera, pero el punto es, él explica que es normal que entre correligionarios, entre hermanos por así decir, incluso el versículo dice, a tu hermano no le puedes cobrar intereses, pero al extraño, que es un gentil, sí, es normal que entre ellos se protejan y entre ellos busquen ciertos beneficios. Por eso es que a un gentil sí se le pueden cobrar intereses,
pero a un correligionario, a otro judío no. Incluso en el código de ley judío está escrito que uno no debería en forma constante cobrar intereses de gentiles, buscar gentiles para cobrar intereses tras sus préstamos, porque uno va a terminar aprendiendo de las costumbres de ellos. Y no olvidemos, como yo ya expliqué en otro video, que antiguamente los gentiles eran otra cosa de lo que son hoy en día. No hay ninguna relación, ninguna comparación siquiera. Antiguamente eran gente terrible. Por eso el Talmud tiene varias formas de decirnos alejate de ellos, etc. Hoy en día no es así, es diferente la idea. Pero el punto es que incluso el Shulchan Aruch, el código de ley judía, prohíbe a la persona estar constantemente tras esta cuestión de prestar a gentiles con intereses, para no terminar aprendiendo de las acciones y las costumbres de ellos. Como nota interesante, un comentarista de la Torá, Rabbi Ovadia Sforno, explica que esta cuestión del versículo que dice al gentil préstale con intereses, en realidad lo que está diciendo el versículo es otra cosa. Lo que dice el versículo es: si el gentil te prestó dinero y ahora tienes que pagarle intereses, y la Torá prohíbe pagar intereses, tienes que saber que al gentil tienes que pagarle intereses. Es al revés. Es interesante que el Sforno explica el versículo de esta manera. Ahora bien, existe una cuestión que se llama Heter Iska. Heter Iska, ahora volviendo a relaciones entre judíos y cobrar intereses o no. Por supuesto está prohibido cobrar intereses. Hay una cuestión que se llama Heter Iska. Heter Iska significa una permisión de inversión, en donde es bastante complejo, pero en resumen y simplificado, una parte del dinero del prestamista es un préstamo propiamente dicho. Sobre esa parte del dinero está prohibido cobrar intereses. Otra parte del dinero que el prestamista le da al prestatario es un depósito. Quiere decir que ese dinero queda todavía bajo el dominio del prestamista. De esa parte del dinero tiene permitido tener dividendos, no como intereses, porque intereses, acá no hubo préstamo. De esta parte del dinero, que es solamente un depósito del prestamista en el prestatario, no hay intereses, no existe, porque de vuelta es un depósito, el dinero continúa siendo del prestamista, y esta es la forma que trabajan bancos en Eretz Israel y diferentes organizaciones financieras, etcétera, haciendo una Heter Iska. Y esta es una forma no de evitar la cuestión de cobrar intereses o sobrepasarlos, sino que aquí no hay intereses, legalmente hablando, no se trata de intereses, sino que dividendos del propio dinero que la otra persona, el prestatario, está haciendo trabajar, por así decirlo. Ahora bien, no alcanza solamente con esto, sino que el prestamista tiene que pagarle al prestatario un pequeño dinero como sueldo por utilizar este dinero que quedó como depósito, que es del prestamista. Esto simplemente una forma para entender que, de vuelta, legalmente hablando, hay dividendos de una inversión y no intereses.